Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Lorenzo, ¿qué te digo? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué es lo más notable de lo que ha cambiado? ¿Hacia dónde vamos, Lorenzo Meyer, con todo este tema del enorme triunfo electoral de Claudia Sheinbaum? No solo ella en lo personal, con un enorme número, una enorme distancia respecto a sus opositores, sino en general un gran triunfo de las planillas de Morena y sus aliados. Y una oposición que pareciera que no entiende, que no logra tener una brújula, una guía para poder salir y que fluctúa entre lo grotesco, lo insultativo y lo desconcertado. ¿Cómo ves las cosas, Lorenzo? Bueno, más o menos las veo como tú lo acabas de describir. No me preocuparía ya mucho. El fondo ya está claro y asentado. Es una de las primeras, espero que haya muchas, transiciones sexenales en donde funciona el sistema que estaba creado desde el siglo XIX, pero que no funcionó en realidad nunca hasta los últimos tiempos. Ese sistema democrático en donde tú tienes confianza en las autoridades. Tú tienes un público que está enterado de los asuntos principales. Tienes unos partidos que presentan opciones reales y una, eh, una atmósfera de información. Bueno, en ese caso sí ya tenemos problemas, porque la información en México no ha sido enteramente ideal, pero bueno, el público está informado y en libertad. Entonces tomó su decisión y sorprendió a muchos, incluso a los que esperábamos el triunfo de Morena, sí nos sorprendió la cantidad de votos. Fue abrumadora. Entonces, estas cosas como en Jalisco, que se perdieron votos, que alguien se los robó, que, bueno, esto va a pasar. Si hay necesidad de, como ya se ha dicho por el lado de Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador, de contar voto por voto y casilla por casilla, ese famoso eslogan de 2006 que nunca se cumplió. Qué miedo le tenían los panistas a que algo así pasara. Aquí se dice, hágase la luz en este caso. La respuesta pues ha sido la adecuada. Ahora, vamos más a cosas más de fondo. Esto va a pasar como anécdotas al final de cuentas, como parte de la picaresca política mexicana. Pero el fondo es que por primera vez la izquierda defínase como se quiera. Ya sé que tú tienes una definición muy estricta. Yo la tengo más laxa. Pero en fin, la izquierda es capaz no solamente de triunfar y sostener su victoria de 2018, sino llegar hasta el final y proceder a algo que sí no había ocurrido, que es la posibilidad de la continuación del proyecto de izquierda. Y para eso nos podemos ir tenemos que irnos al caso del cardenismo. El cardenismo fue un intento sorpresivo, casi diría yo de golpe de Estado interno, dentro del régimen de la Revolución Mexicana o de la posrevolución, si se es muy estricto, ya había acabado la revolución, de llevar el régimen hacia la izquierda. Fue una sorpresa porque no estaba programado como sí estaba en este caso. Sorprendió a Calles, se hizo el régimen en una curva hacia la izquierda, tuvimos la reforma agraria, la expropiación petrolera, el apoyo a los sindicatos, la transformación del partido oficial, en fin,
pero al final, las fuerzas conservadoras de derecha, desde dentro del gobierno, dentro del partido del gobierno y desde fuera, lograron detener esta posibilidad y no se volvió a presentar. Entonces, en el siglo XXI se logra el poder ya no por sorpresa al estilo de Cárdenas, sino después de una larga lucha, se llega a la presidencia, se tiene bastantes oposiciones, fuerzas de oposición, partidos de oposición y sobre todo los poderes fácticos, la prensa tradicional, incluyendo la radio y la televisión, realmente muy sesgadas, por no decir una cosa todavía más radical. Hay una imposibilidad de que la prensa tradicional realmente contribuya al debate libre y a la información libre hacia el elector, pero están las mañaneras y están canales que son excepción, como el tuyo. Y entonces sí dispuso el ciudadano de información, al menos parcial, sí, pero suficiente para contrastar los dos programas. Y la oposición desde dentro del gobierno solamente queda en la Suprema Corte. No hay oposición en el ejército como fue en 1940 cuando el general Andreu Almazán encabeza el anticardenismo y existe la posibilidad real de un levantamiento armado. No me he metido a fondo en eso, pero sí he podido ver algunos documentos en donde el general Calles desde Estados Unidos, desde San Diego, le pide ayuda monetaria a la embajada española para la compra de armas y municiones en California que se tienen que meter vía Chihuahua para cuando estalle el levantamiento. Bueno, esa atmósfera ya no está en esta ocasión. Hay una oposición de derecha, el dinero está puesto en esa oposición, pero hay una movilización auténtica que se interpone y tenemos entonces la posibilidad por primera vez de que el tránsito hacia la izquierda, que duró un sexenio, pueda durar por lo menos dos. Y con esos dos, creo yo que sí se puede, o se podrá, espero, decir al final que hay un cambio de régimen. Un cambio de régimen, a mi juicio, una de las partes más interesantes es la separación del poder político del poder económico. Es un logro enorme de Andrés Manuel López Obrador, del López Obradorismo. Este es un triunfo del López Obradorismo. Claro, el líder carismático dice, yo aquí termino. Y es fantástico porque los líderes carismáticos en la historia no se van o se mueren o terminan en tragedia. Y viene esta etapa en donde ya no es necesario realmente el carisma. Ahora lo que es necesario es el carácter para enfrentar los obstáculos que están ya a la vista de todos para seguir la transformación del régimen. Entonces, tenemos aquí el otro punto, Julio, que vale la pena Sí. ahondar, el de los liderazgos. Ajá. ¿Por qué la derecha no tiene líderes? Por ejemplo, estaba yo reflexionando al respecto. Diego Fernández de Ceballos gana en el debate entre Cárdenas, Zedillo y él, ¿no? Sí. En 1900, es un triunfo total. Se ve ya a punto de ser el líder en la
las votaciones que vienen y desaparece, Sí. se esfuma. Le tuvo miedo a la responsabilidad, llegó a un acuerdo con Carlos Salinas, las dos cosas, porque es un líder, o era un líder, el jefe Diego, Sí. tenía toda la facha de Cortés, nada más que fumando puro. Y Ujú, de repente, ¡paf!, desaparece y queda Cedillo, que ujú. como líder no daba para mucho, aunque el aparato le sostuvo. Oye, Lorenzo, ¿por qué ese Partido Acción Nacional llegó a tener dirigentes y representantes de abogados muy respetables, tribunos fuertes, gente muy apegada a la doctrina de Acción Nacional? Proclamaban la decencia como uno de sus valores fundamentales Y y entró luego lo que llamaron los bárbaros del norte, que eran Francisco Barrio Terrazas, eh, quien Cloutier, Cloutier, claro, y ahora se entró a una etapa, bueno, estuvo todavía la etapa de Carlos Castillo Peraza, ideólogo, no con un carisma especial, pero ideólogo, pero ya no hay liderazgos. ¿Por qué, Lorenzo? bueno, en parte porque esos liderazgos de los que tú hablas, de los abogados que dominaban el francés y también el inglés, pero sobre todo el francés, que estaban muy metidos en su teoría, etcétera, esos líderes no tenían la posibilidad realmente de liderar ningún movimiento que llegara a la presidencia. Es hasta Diego Fernández cuando realmente se tiene esa posibilidad. Los otros podían darse un lujo. Son líderes de algo que no va a llegar al poder, pero entonces toman digamos, la posición de alguien moralmente superior. Somos superiores a estos priistas, en educación, en moral, en todo. No vamos a llegar al poder, entonces podemos desplegar como pavos reales todas nuestras virtudes, pero cuando se llegó el momento en que, a ver, hazte cargo de este país, de sus contradicciones, de sus fuerzas en pugna, de sus conflictos ya en curso o latentes. Entonces, esa responsabilidad también conlleva la posibilidad de un fracaso y lo mejor es hacer mutis. Y luego tenemos estos líderes de las últimas épocas que realmente no valen gran cosa, Ujú. porque después del jefe Diego no hay nadie que haya, ni siquiera Castillo Peraza era buen ideólogo, pero no arrastraba masas, sino su aventura como candidato del PAN para la Ciudad de México simplemente no prendió. Claro. Eh, sí, era muy bueno, yo sí lo conocí ya en su última etapa, era muy bueno en la discusión tete a tete, Ujú. y conocía mucho su tema, pero salir así a la López Obrador y enfrentarse y mm, imponerse a pesar de las derrotas reales o fraguadas ilegalmente, pues no, Sí. ya no hay. Y luego los últimos ya son realmente muy, muy secundarios. Muy secundarios. Oye, Lorenzo, una de las cosas que están ahorita es este enorme poder de los votos, más que legitimidad electoral de la doctora Sheinbaum, una cosecha de votos impresionante, una concentración de poder político y electoral impresionante, pero al mismo tiempo entra en un momento de turbulencia desde lo que luego algunos dicen son los verdaderos contrapesos que quedan, que son los de los grandes capitales, en este caso, con el asunto de la paridad peso-dólar y de las variaciones a la baja en la Bolsa Mexicana de Valores y las versiones de que hay la incomodidad, preocupación de los grandes capitales por la eventual aprobación de las reformas constitucionales que la mayoría calificada
permitiría al Obrador en esta etapa en la que estará el presidente López Obrador y en acuerdo con la presidenta entrante. ¿Qué tanto esos mercados, ese dinero puede distorsionar o mediatizar la fuerza y el poder de los votos? Y pienso Bueno, también en el cardenismo, pienso en la reacción de las empresas antes de lo que llevó a la expropiación petrolera. Perdón, Lorenzo. sí, 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 tienes razón. Aquí lo que pasa es que está todo envuelto en una hipocresía fantástica, porque dicen, es el temor a que se pierda la independencia de la Suprema Corte. ¿Cuándo ha tenido independencia la Suprema Corte? Excepto en estos últimos tiempos, porque es el reducto más fuerte del antiguo orden, porque no se sometieron a las urnas su posición. Entonces, gracias a que no hubo algo semejante a una elección que afectara a la Suprema Corte, se meten, ahí es como su último baluarte en la fortaleza autoritaria y sobre todo oligárquica que había. Entonces, la, eh, la excusa de decir, es que va a poner en duda en peligro la independencia de la Corte. La Corte no ha sido independiente, pero si se tomaran la molestia de leer el capítulo que a mí me parece espléndido de Pablo González Casanova de los 1960 sobre la Suprema Corte, ahí está la explicación de por qué había una cierta independencia de la Corte. Porque la presidencia llegaba a un acuerdo con la Corte para que la Corte le rechazara ciertas medidas tomadas por la presidencia, pero que encontraron obstáculos, entre otros de eso, del gran capital, de los grandes intereses, y entonces el presidente, en vez de recular, simplemente decía, la Suprema Corte en su suprema independencia ha echado abajo mi proyecto que era perfecto, pero yo como respetuoso de la división de poderes, ¿cuál división de poderes si era un sistema autoritario? Pero en fin, yo respeto esto y echo abajo mi proyecto. Era muy funcional ese tipo de independencia, entre comillas, de la Corte. Entonces, cuando el gran capital tiene en mente a la Corte, la tiene en mente en ese sentido, en que era el sitio en donde podía resolverse algo que no se había resuelto bien en su favor en la relación directamente interés poderoso económico y presidente. Bueno, o sea, era la puerta de escape con dignidad y el sistema parecía intacto. Y desde la distancia se dice, pero es que era independiente. Claro que no lo era. Ahora sí es independiente porque está cambiando la correlación de fuerzas y la naturaleza del régimen, pero es independiente a pesar de ellos, porque entonces vieron que podían enfrentar como el último reducto del antiguo orden dentro del gobierno, podían enfrentar al ejecutivo y al legislativo, y lo han hecho. El costo lo va a decir la historia inmediata, porque eso significa un costo. Incluso ese simbólico de decir, no me bajo el sueldo y yo gano lo que se me da la gana, y que los fideicomisos, que este fideicomiso de la Corte iba a ir a los damnificados de Acapulco, pues no va y se queda donde está. Bueno, el prestigio de la Corte ahora, curioso, también en Estados Unidos. Estaba yo leyendo en este momento a antiguos miembros ya retirados del Poder Judicial, donde señalan que la Corte Suprema de Estados Unidos es de tal manera conservadora
que está afectando los intereses de, ellos le llaman el pueblo norteamericano y el planeta, porque a Claro. la hora de apoyar a petroleras y a el gran capital eh, que está causando los estragos en el ambiente, están afectando no solamente a los norteamericanos, sino a todos nosotros. Entonces, las cortes conservadoras, tenemos una, los norteamericanos tienen otra, y eso genera un choque entre Ujú. el statu quo, que se resiste a cambiar, y los procesos sociales, políticos, culturales que piden el cambio. Y ahí la vamos llevando, Ujú. tanto ellos como nosotros. Así es. Lorenzo, gracias. Pues en este repaso que estamos haciendo de los primeros indicios de cómo van cambiando las cosas, te pido para ir cerrando que nos dijeras tu reflexión acerca de cómo puede ir cambiando el sistema de partidos. Se va el PRD, no alcanza el mínimo básico para seguir con su registro. El PRI baja notablemente. Si de por sí ya estaba desplazado, ahora está ya en condición minúscula y se habla de la posibilidad de construir un nuevo partido. Eduardo Verástegui lo está planteando abiertamente, no sé con cuánta viabilidad, pero pareciera que la derecha particularmente se queda muy golpeada y que podría buscar reacomodos, replanteamiento o nueva expresión partidista, Lorenzo. Sí, cuando en los años 60, 70, cuando se trataba del tema de cómo cambiar el sistema, recuerdo los ensayos de Daniel Cosío Villegas, donde él señalaba, si va a venir un cambio, y tiene que venir un cambio, esa era su posición después del 68 y después del 71, el cambio solamente puede venir desde dentro, así como en el estilo cardenista, desde el propio partido y desde la propia estructura presidencial. En cierto sentido, tenía razón, porque Cuauhtémoc Cárdenas y el joven Andrés Manuel López Obrador se iniciaron sus carreras políticas desde dentro del PRI. Entonces él decía, se tiene que partir el PRI, se tiene que partir. Y entonces ya transformar el sistema de partidos, hacerlo más moderno y representativo. Bueno, el camino que va a pasar, por el que vamos a pasar ahora, creo que del lado de la izquierda ya está claro que hay un partido, hay una fuerza, a lo mejor puede surgir otro más pequeño, más radical, más, pero en general ya ahí está sentado ya el, el tipo de fuerza organizada desde la izquierda. Ahora, desde la derecha, con eso de que se amalgamaron PAN y PRI, luego sale esto de Verástegui, que es la extrema derecha, no está claro cómo lo vayan a resolver y no tienen líderes porque Xochitl Gálvez va a ser capaz de recogerle la pedacería que dejó y construir algo nuevo, aunque sea al estilo Picasso, de que eh, quede un poco deformado. No lo sé, va a tener que pasar un tiempo, va a haber muchos pronunciamientos, muchos, pero efectivamente va a surgir algo nuevo de esa cosa que quedó del PRI. Eh, ¿Puede surgir algo? No tengo idea, Julio. Ahora, creo que ahora sí es su problema, eh, que nos envuelve a todos en cierto sentido, pero es básicamente el problema de la derecha. Eligió un camino muy raro al confiarle a Claudio X González la arquitectura de esto, la emergencia de una muy improbable candidato que fue Xochitl, y ahorita es el desastre, ahorita es el campo de batalla después de la batalla donde es muertos, pedacería, destrucción. Va a tener que pasar
pero no me queda a mí claro por qué rumbo van a ir. Su dirección intelectual, ideológica, también quedó hecha un desastre. No tienen un núcleo de ideas básicas que ofrecerle a la sociedad mexicana. Y sin ese núcleo de ideas, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué le Pues sí, ofreces? pues sí. Tus rencores, tus miedos, tu odio, decir, viene el comunismo, todavía hoy en la mañana, alguien de aquí de donde vivo me dijo, a ver, le voy a preguntar, está esto de que van a quitar a mucha gente las casas y que vamos, esto se va a parecer a Venezuela y a Cuba. Ujú. Cuando hay ese tipo, aunque no es mayoritario, pero cuando hay ese tipo de ideas sobre lo que es la esencia de la política, que están llenas de falsedades por un lado, odio por el otro, pues va a estar difícil. Necesitan la lámpara de Diógenes para encontrar líderes y proyectos. Ya Claro. los encontrarán. Ya lo encontrarán, pues iremos viendo, Lorenzo. Por esta ocasión, muchas gracias y pues vaya que se viene toda una recomposición y una serie de redefiniciones y estaremos atentos para seguir platicando. Así es que, como siempre, muchas gracias, Lorenzo, por esta Bueno, ocasión. gracias a ti por el espacio y muy buenas tardes. Gracias, Lorenzo. Hasta luego. Hasta luego.